Chao, pueblo. Este pequeño video lo quiero hacer ahorita que estamos por arrancar la nueva temporada para recordarnos a todos el por qué somos de la Juventus, por qué le vamos al mejor equipo de Italia. Hay una frase que me encanta que el Capi utilizó en un momento en su banquillo que decía, ser de la Juventus no es para cualquiera. Y en esa frase me quedó siempre rebotando en la cabeza porque el Capi tiene mucha razón. Ser de la Juventus no es para cualquiera, pero aquel que es de la Juventus tiene un honor enorme de irle al mejor club de Italia. Y a esto va este video, porque quiero que tengamos ese orgullo de decir por qué somos de la Juventus. Este video también va hecho y destinado a aquellos también que yo he visto que estamos desde el punto de la negatividad, de pensar de que no vamos a levantar cabeza nuevamente, que seguiremos en este limbo de malas temporadas, sin títulos, pero al final de cuentas, ese es el chiste de ser un tifosi de la Juventus, tener que aguantar temporadas malas. Ser de la Juventus es poder aguantar 2 séptimos lugares consecutivos. Ser de la Juventus es poder tener que jugar contra una liga donde la federación está cooptada por un equipo rival que al no poder ganar en la cancha tiene que recurrir a estas jugarretas para poder buscar alguna victoria a nivel deportivo porque en cancha no nos pueden ganar. Ser de la Juventus es tener que remar contra corriente, pero ser de la Juventus también es irle al equipo más grande de Italia, que a pesar de que una federación como la Fitch busca destruirnos en todo momento, nunca pueden, que a pesar de que se inventaron un Calciopoli para hundirnos, para descendernos y para destruirnos, porque en cancha no podían, ese equipo regresó, tardó, es cierto, 5 años tardó en poderse reconstruir, pero fue un equipo que al ser prácticamente destruido, según ellos, regresó, construyó un estadio nuevo que a la actualidad es el estadio con más tecnología de toda Italia, porque los demás están quedando, ya se están cayendo a pedazos por ser estadios ya viejos. Hacer un equipo que por 9 años dominó con mano de hierro la Serie A porque no tenía competencia. Mientras que esos equipos que buscaron destruirnos terminaron quedando en la mediocridad con equipos viejos que se fueron quedando atrás y no pudieron renovar, que fueron vendidos a cualquier ladrón chino que los compró y que no pudieron pagar y terminaron quedando a lo que cayera con cualquier fondo americano. Esa es la grandeza de la Juventus, que tenemos atrás de nosotros como equipo a una familia con más de 100 años desde ser dueña de este equipo y que no va a ser vendido. Es una tradición ser de lo que es la familia Agnelli. Ese es ser de la Juventus, el equipo que ha ganado más escudetos, el equipo que ha ganado la mayor cantidad de trofeos en Italia. Ninguno de los clubes que están atrás ha ganado tanta cantidad de títulos como la Juventus. Ser el equipo que tiene la placa UEFA, de ser el primer club en ganar todas las competiciones de la UEFA, que en aquel momento eran válidas hasta aquel momento, y ser el equipo cuando hablas de Italia referencia, porque cuando la Juventus no le da jugadores a la selección, la Azzurra pasa crisis. Cuando la Juventus ha sido la base de la Azzurra, la selección gana mundiales. Esa es la diferencia. Italia se alimenta de la Juventus para ser una selección grande. Los demás clubes no tienen esa parte. Y esa es la grandeza de ser de la Juventus, de ser del equipo más grande de Italia, de representar los colores del equipo más grande a nivel cancha, a nivel lo que uno quiera. Y yo sé que a veces es complicado poder defenderse ante ciertas críticas de la gente que viene atrás, pero la historia habla por sí sola. Nadie ha superado a la Juventus en títulos, en historia, en nada. Ni los de Milán ni nadie podrán estar cerca. Y entiendo que esta temporada tengamos esa parte de decir vamos a volver a fracasar. La temporada pasada fracasamos, hicimos un cambio, pero esa es parte de ir con el equipo, estar en los fracasos y estar en las glorias. Apoyar a un club solo cuando se gana es fácil, pero el fino a la fine, eso que nos define como el gran lema que llevamos impregnado todos los juventinos, impregnados en el corazón, quiere decir de que siempre estaremos en el barco de la Juventus, porque el trono del mejor club de Italia le pertenece única y exclusivamente a la Juve. Una temporada que va a ser complicada, que sabemos de que no tenemos la capacidad económica que antes, que se está reestructurando nuevamente el equipo, pero aún así
somos la Juventus y en cualquier momento podemos ganar el Scudetto. Nadie se imaginó que en el 2012 la Juventus ganaría el Scudetto nuevamente y que pasaríamos 9 años sin soltar el Scudetto. Nadie se lo pudo haber imaginado. Así que en ese sentido tengamos tranquilidad, tengamos fortaleza. Obviamente tenemos que ser críticos con nuestro equipo, no podemos solo quedarnos, decir vamos a ganar todos los partidos. Sí, hay que ser críticos con el equipo cuando juegan mal, cuando Tudor se equivoque, cuando un jugador se equivoque, hay que decirlo, pero al final del día, cuando uno decide ser tifosi de la Juventus, tiene que ser consciente que se vuelve tifosi del equipo más grande de Italia, del equipo que nos va a dar muchas alegrías, pero también nos va a dar sufrimiento, nos va a dar tristezas. Todos como aficionados de la Juventus en algún momento hemos llorado, ya sea por una derrota, ya sea por un jugador que se ha ido, una leyenda de este equipo, pero también hemos llorado de alegría al ver a nuestro equipo llegar a lo más alto. Sabemos que el trofeo que más se nos ha escapado es la Champions, pero yo les puedo decir con toda tranquilidad, incluso yo que empecé a ser de la Juventus en un año que perdemos una final, que es el 2003, una final de Champions, que algún día, en algún momento ese trofeo va a llegar a nuestras vitrinas nuevamente, lo vamos a ganar, que la Champions se volverá a Turín, estoy totalmente seguro y que ese día va a pasar. Puede ser que sea en 2 años, en 3 años, en 20 años, no importa, pero va a suceder. Y ahí vamos a estar para celebrar como aficionados de la Juventus. Así que este pequeño video que quería hacer es para motivar a todo aquel juventino que no importa en qué país esté, no importa si en tu país hablan solo del Barça y el Madrid y se convierten en lo normal o la Premier League, que es lo que obviamente el consumismo te mete por todos los canales deportivos que hay. No importa, si tú eres de la Juventus, siéntete orgulloso, porque podremos pensar que somos pocos, pero no. Esta plataforma de Pueblo Juve ha demostrado que somos miles, que somos millones de aficionados de la Juventus. En Italia dicen de que somos el equipo ladrón y todo lo que hablan, pero en Italia la Juventus es el equipo con más aficionados. Eso te demuestra que la Juventus es el más grande y no importa lo que pase, no importa lo que hablen o intenten hacer para hacernos caer, el aura y el poderío de la Juventus nunca va a caer con nada, porque lo bello de ser de la Juventus es que los palmarés de los demás equipos del Inter y del Milan son como un DLC de nuestro palmarés, de nuestro museo. Ellos nunca van a estar, nunca van a estar a la altura de la Juventus y eso les va a doler toda su vida. Así que si tú estás en cualquier parte del mundo y crees de que eres el único juventino en tu país, te puedo decir que eso no es así. Te puedo decir de que hay millones de aficionados de la Juventus que estamos acá como una familia, que están estos canales de Pueblo Juve para seguirnos uniendo, para gozar y disfrutar de nuestro club y para decirles de que tarde o temprano volveremos a levantar un trofeo. Tarde o temprano la Juventus volverá al lugar que le compete, porque ser de la Juventus es cierto, no es para cualquiera, pero aquel que es de la Juventus tiene el privilegio y el honor de irle al club más hermoso del mundo, que representar estos colores no es para cualquier persona. Y eso sí, esa frase por eso le digo que me quedó en la cabeza cuando el Capi lo dijo, porque es muy cierto, ser de la Juventus no es para cualquiera, pero el que lo es porque de verdad ama y se dedica a la Juventus, sabe lo que ser de la Juventus significa, sabe que ser de la Juventus es ir y luchar día con día, sabe que ser de la Juventus es remar contra corriente, tener que remar y luchar contra directivas, contra federaciones que están en contra de nosotros y que aún así logramos llegar a la cima y que aunque nos derriben, porque nos han derribado, lo hicieron en el 2006, lo hicieron hace 2 temporadas, aunque nos logren derribar, saben que la Juventus siempre se pone de pie y que la Juventus siempre vuelve al puesto que le pertenece. Y eso se lo digo a todos aquellos que escuchen este video, siéntanse orgullosos de estos colores que vamos. Ponerse una maglia de la Juventus es lo más hermoso que puede haber, aunque a veces nos enojemos y en un partido maltratemos y estemos muy molestos, no importa. Al final del día un partido pasa y otro partido vendrá, otra temporada vendrá, otro torneo vendrá y la Juventus puede que pierda una liga o que pierda, como digamos hasta el momento, 5 años sin ganar una liga, pero puede ser que de un día a otro la Juventus vuelva y gane el Scudetto 2 años seguidos, 3 años seguidos, 4, 5, 6, hasta los 9 que hicimos, o que superemos el récord de los 9, que es nuestro, nadie más lo tiene. Así que esa es la belleza. Cualquier aficionado de la Juventus en cualquier parte del mundo
siéntase orgulloso de llevar estos colores, de ser del mejor equipo de Italia, de no ser del montón que solo nos hicimos aficionados de un equipo por el simple hecho de lo que la gente dice, que hay que el Barça, hay que el Madrid, que yo no estoy en contra de estos equipos, pero ser de la Juventus no es ser de la moda del fútbol. Ser de la Juventus es elegir unos colores bien definidos, es conocer nuestra historia, es saber lo que estamos siguiendo, es conocer la historia de la Juve. Y yo les invito a todos a que sigan a Pueblo Juve en todos sus canales y van a estar impregnados de juventinidad en todo momento, porque aquí somos millones, somos una familia enorme en cualquier parte del mundo. Así que a todo juventino que esté en cualquier parte del mundo, les dejo esta frase que nuestro gran capitán dijo en su momento: un caballero no abandona a su dama. Y en estos momentos tenemos que ser más unidos, más juventinos, porque cuando volvamos a ganar, tenemos que celebrar con fuerza y que aquellos que se están burlando de nosotros porque no hemos ganado un Scudetto en 5 años, vean que la afición de la Juventus no está muerta, al contrario, está más viva que nunca, porque cuando uno se pone la camiseta de la Juventus como aficionado, lo es hasta la muerte. Así que a todos mis amigos juventinos en todo el mundo, fino a la fine y forza Juve.